Hola tutores, ¿cómo estáis? Vamos a terminar este objetivo 2.2 viendo el transporte internacional, el convenio CMR, paso de fronteras y transporte o régimen TIR. Vamos a comenzar con el transporte internacional analizando algunas cuestiones sobre este tipo de transportes. Según nuestra amiga la LOT, es decir, la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, consideramos transportes internacionales los que discurren por territorio de estados extranjeros, aunque sea parcialmente. Se considerará transporte internacional un transporte, por ejemplo, entre Barcelona y San Sebastián a través de Francia. Un personajillo fundamental en los transportes internacionales son los transitarios. El transitario sería el profesional especializado en organizar transportes internacionales. Además, se ocupa de llevar a cabo los trámites aduaneros y de coordinar las distintas fases del transporte, supervisando los transbordos de la mercancía de un medio a otro cuando intervengan varios medios de transporte. Además, la intervención del transitario es especialmente recomendable en el caso de empresas que carezcan de un departamento de comercio exterior o en operaciones que resulten complejas. Por ejemplo, en España se requiere disponer de autorización de operador de transporte para poder ejercer legalmente como transitario. Además, su obtención exige acreditar la capacitación profesional y la capacidad económica necesaria. Venga, vamos con los requisitos para el transporte internacional. Para poder realizar este tipo de transportes necesitamos que el transportista tenga, en primer lugar, la autorización de la Administración Española de ámbito nacional y también la autorización de los países extranjeros de los que pretenda realizar su transporte de mercancías. En este sentido, la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes está capacitada para el otorgamiento de las autorizaciones del transporte internacional. Y aquellas empresas que pretendan dedicarse a este tipo de transporte internacional, siempre que no sea un transporte liberalizado, deberán inscribirse en el RETIM, es decir, Registro de Empresas de Transporte Internacional de Mercancías. La inscripción se le realizará de oficio. En cuanto a los requisitos personales para poder realizar transporte internacional, necesitaremos la nacionalidad española o asimilada. También deberemos acreditar la capacitación profesional, honorabilidad y capacidad económica. Después también necesitaremos autorizaciones de nuestro país. Otro requisito sería cumplir con las obligaciones fiscales, laborales, de seguridad vial y medio ambiente exigidas por cada una de sus leyes específicas. Y por último, la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres establece que para el caso del transporte internacional se podrá exigir capacitación profesional internacional y capacidad económica específica y distinta de la que se exige para el transporte interior. Y aquí podéis ver un pequeño cuadro con la clasificación de los transportes internacionales. Los podemos dividir en transportes internacionales en función de la necesidad. Tendremos los liberalizados y los sujetos a autorización. Y también pueden ser en función de su origen, que podrán ser bilaterales o multilaterales. Pues venga, comenzamos a explicar los transportes internacionales en función de la necesidad. Recordamos que teníamos los liberalizados y los sujetos a autorización. En cuanto a los primeros, los liberalizados, son los que en virtud de convenios o tratados internacionales pueden ser realizados por los transportistas españoles sin necesidad de obtener previamente una autorización específica, siendo suficiente con la habilitación genérica. En cuanto a la habilitación genérica, la inscripción en el registro de empresas y actividades de transporte de la Administración Española, es decir, el RETIM, supone la habilitación genérica para poder realizar transportes públicos internacionales en vehículos pesados que se encuentren liberalizados. Y el segundo tipo de transportes en función de la necesidad serán los sujetos a autorización. Son aquellos que solo pueden ser realizados por los transportistas españoles que hayan obtenido previamente una autorización específica que habilita para su realización. En cuanto a la habilitación específica, la autorización específica se entiende otorgada cuando la Administración española haya atribuido a un transportista una autorización de un Estado extranjero o de una organización internacional de la que España sea miembro.
Y la segunda clasificación de los transportes internacionales es en función de su origen. Aquí sí nos complica un poquito más la cosa. Tenemos multilaterales y bilaterales. Los multilaterales pueden ser con licencia comunitaria o con autorización CEMT. Sin embargo, los bilaterales pueden ser en función del periodo de validez, en este caso serían temporales o al viaje, o también pueden ser por el tipo de servicio. Aquí tendríamos contingente a zona larga, tránsito, entrada en vacío, triangulares, triangulares irregulares, fuera de contingente, cooperación y universales. Ya hemos comentado que los transportes internacionales en función de su origen pueden ser bilaterales o multilaterales. En cuanto a los primeros, los bilaterales, necesitan autorizaciones internacionales que habilitan al transportista a realizar su viaje por el país que le ha otorgado mencionada autorización. Pueden ser en función del periodo de validez o por el tipo de servicio. Sin embargo, los transportes multilaterales necesitan autorizaciones internacionales que habiliten para realizar transporte tanto en origen como en destino o tránsito por cualquier país de los que están adscritos al acuerdo. Tendríamos las licencias comunitarias y las autorizaciones CEMT. Venga, pues vamos con las autorizaciones bilaterales. Hemos dicho que pueden ser en función del periodo de validez, en estos casos tendríamos temporales o al viaje, y también pueden ser en función del servicio. Tendríamos contingente zona larga, tránsito, entrada en vacío, triangulares, triangulares irregulares, fuera de contingente, cooperación y universales. Las autorizaciones bilaterales en función del periodo de validez, hemos dicho que pueden ser al viaje, que autorizan para un solo viaje, o bien temporales, cuya duración cubre todos los viajes realizados durante la vigencia de la misma. Generalmente esta vigencia suele ser de 1 año. Por otro lado, las autorizaciones bilaterales en función del servicio pueden ser contingente o zona larga, tránsito, entrada en vacío, triangulares y triangulares irregulares, fuera de contingente, cooperación y universales. Vamos a ver cada una de ellas a continuación. Venga, contingente o zona larga son válidas para cualquier transporte con destino y o origen en España y origen y o destino en el país de que se trate. Están sujetas a un determinado cupo, ello quiere decir que no nos van a dar todas las que solicitemos, sino aquellas que nos correspondan de acuerdo con la normativa aplicable en cada momento. Tránsito. Son válidas únicamente para transitar por el territorio del país de que se trate sin tomar ni dejar mercancías. También tenemos las autorizaciones de entrada en vacío, permiten entrar un vehículo en vacío para salir con carga del país. Venga, seguimos con las autorizaciones triangulares. Permiten tomar carga en un país para dejarla en otro distinto de los firmantes del acuerdo, transitando el vehículo por el país de matriculación. Por ejemplo, un vehículo español que toma carga en Marruecos con destino a Bielorrusia. También tenemos las autorizaciones triangulares irregulares. A diferencia de las triangulares puras, no exigen el tránsito por el país de matriculación del vehículo. Por ejemplo, un vehículo español que toma la carga en Alemania con destino a Ucrania. Otro tipo de autorizaciones sería la de fuera de contingente. Estas no se computan dentro del global de autorizaciones intercambiadas de carga general y sirven únicamente para determinados tipos de transportes de especialidad, por ejemplo frigoríficos o mudanzas. Y las dos últimas serían las autorizaciones de cooperación, que cubren los servicios resultantes de acuerdos de colaboración entre empresas de transporte de los dos países firmantes del acuerdo. Y por último, las autorizaciones universales, que sustituyen a cualquiera de las autorizaciones anteriores y por lo tanto pueden utilizarse en tránsito, para entradas en vacío, para tráficos triangulares, etc. Continuamos con las autorizaciones multilaterales, que pueden ser licencias comunitarias o autorizaciones CEMT. En cuanto a las primeras, el régimen de licencia comunitaria se aplica a los transportes internacionales de mercancías por carretera de servicio público para trayectos efectuados en los territorios de los Estados miembros de la Unión Europea, de Suiza, Islandia, Noruega y el país este innombrable. Sin embargo, las autorizaciones CEMT, en estos casos, las autorizaciones del contingente de la CEMT
son autorizaciones multilaterales de transporte internacional de mercancías por carretera. Es decir, habilitan a su titular a realizar transporte desde o hacia el territorio de cualquiera de los Estados miembros de la Conferencia Europea de Ministros de Transporte o en tránsito a través de los mismos. Nos detenemos en la licencia comunitaria, que ya hemos dicho que se aplica a los transportes internacionales de mercancías por carretera de servicio público para los trayectos efectuados en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea, Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein. También permiten la realización de transporte de cabotaje dentro de los límites recogidos en los artículos 8 y 9 del Reglamento número 1072/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. No está permitido el cabotaje en Suiza. Además, la licencia comunitaria la expedirá cada Estado miembro a todo transportista habilitado para efectuar transportes internacionales de mercancías por carretera inscrito en el RETIM y que esté establecido en dicho Estado miembro. Además, cada país de establecimiento entregará al titular el original de la licencia comunitaria que quedará en poder del transportista y un número de copias igual al número de vehículos de transporte público de que disponga el titular de la licencia comunitaria. Se otorgan con un plazo de validez de 5 años. Además, las copias deben ir siempre a bordo de los vehículos y ser presentadas siempre que lo requieran los agentes encargados del control. En cuanto a los países donde es válida la licencia comunitaria, pues tendríamos Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, etc. Los transportes liberalizados dentro de la Unión Europea serían los transportes postales en régimen de servicio público, los vehículos averiados los cuales vayan a repararse, los vehículos ligeros, los privados complementarios solo en el ámbito de lo que es la Unión Europea y transportes de artículos urgentes como los de servicio médico en catástrofes naturales. En cuanto al otorgamiento de la licencia comunitaria, si se trata de transporte de mercancías, la empresa solicitante deberá, en primer lugar, ser titular al menos una autorización de transporte interior público nacional referida a vehículos de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada, inscrita además en el registro de empresas y actividades de transporte. Y también debe acreditar que al menos una de las personas que lleva la dirección efectiva de la empresa tiene la necesaria capacitación profesional para el transporte interior o internacional por carretera. Y si se trata de una licencia para viajeros, se otorga a toda empresa que cumpla la competencia profesional para el transporte interior e internacional de viajeros y además sea titular de una autorización de transporte discrecional en autobús de ámbito nacional, la VD. Y para terminar con las autorizaciones, vamos a ver las autorizaciones CEMT. Las autorizaciones del contingente de la CEMT son autorizaciones multilaterales de transporte internacional de mercancías por carretera, es decir, habilitan a su titular a realizar transporte desde o hacia el territorio de cualquiera de los Estados miembros de la Confederación Europea de Ministros de Transporte o en tránsito a través de los mismos. La Conferencia Europea de Ministros de Transportes, o CEMT, es una organización intergubernamental fundada en 1953 por los Estados europeos miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, o también llamada OCDE. La organización tiene sede en París y cuenta con 44 Estados miembros, 7 asociados y un observador. Y en mayo de 2006, la CEMT se transformó en el Foro Internacional de Transporte, o IFT, que nació para dar un enfoque más amplio a la Conferencia Europea de Ministros de Transporte tras la ampliación de la Unión Europea. Hablamos ahora de las restricciones de las autorizaciones CEMT. En primer lugar, se deben ir cumplimentados los carnets de control de viajes. En segundo lugar, estas autorizaciones no autorizan la realización de transporte de cabotaje. También algunas autorizaciones debidamente señaladas como tales con un sello rojo
no pueden utilizarse sobre el territorio de determinados países miembros. Por otro lado, después del primer viaje en carga entre el país de matriculación del vehículo y otro Estado miembro del ITF, el transportista podrá realizar 3 operaciones de transporte internacional en carga siempre que no impliquen al país de matriculación del vehículo. Realizadas esas 3 operaciones con carga, el vehículo con carga o en vacío deberá regresar necesariamente a su país de matriculación. Por otro lado, el contingente de autorizaciones multilaterales de la Conferencia Europea de Ministros de Transporte estará disponible para las empresas que cuenten con vehículos Euro 4 o Euro 5 o superiores. Y por último, no eximen de la obtención de las preceptivas autorizaciones especiales a los vehículos que excedan el peso y dimensiones autorizadas por los países. Los documentos necesarios a bordo de los vehículos Euro 3 seguros, Euro 4 seguros o Euro 5 seguros serían un cuaderno de ruta, también la autorización CMT, la llamada hoja suplementaria de color blanco que contiene una breve referencia a la autorización CEMT. También necesitarán un certificado único de conformidad con las normas técnicas y de seguridad de vehículos a motor Euro 4 seguros, Euro 5 seguros, EEV seguros o Euro 6 seguros. También un nuevo modelo de certificado de conformidad con las normas técnicas de seguridad de un remolque o semirremolque. Y por último, un nuevo modelo de certificado de control técnico para vehículos a motor, remolques y semirremolques. Y no precisarán autorización en el ámbito de la CEMT los siguientes tipos de transporte. En primer lugar, los transportes de mercancías para vehículos cuyo peso máximo autorizada en carga, incluyendo el de los remolques, no sobrepasa las 3,5 toneladas. En segundo lugar, los transportes discrecionales de mercancías con destino u origen en aeropuertos, en casos de desvío de servicios. Tercero, tampoco precisarán autorización los transportes de vehículos accidentados o averiados y el desplazamiento de vehículos de reparación de averías. Tampoco los desplazamientos en vacío de un vehículo para reemplazar a otro averiado en el extranjero, así como el retorno del vehículo averiado tras la reparación. En quinto lugar, tampoco necesita autorización los transportes de ganado en vehículos construidos para tal propósito o reconvertidos permanentemente para el transporte de ganado y reconocidos como tales por las autorizaciones de los países miembros interesados. Tampoco necesitarán la autorización CEMT. En sexto lugar, los transportes de piezas de recambio y de productos destinados al avituallamiento de barcos y aviones. Séptimo, los transportes de artículos médicos y medicinas en casos de urgencias, principalmente en casos de catástrofes naturales, y los transportes de ayuda humanitaria. Octavo, transportes de objetos y obras de arte con destino a ferias y exposiciones o sin fines comerciales. Noveno lugar, tampoco necesitarán autorización el transporte con fines no lucrativos de material, accesorios y animales con destino o procedentes de manifestaciones teatrales, musicales, deportivas, cinematográficas, circos, ferias, así como los destinados a las tomas cinematográficas o de televisión. En décimo lugar, los transportes de mercancías por cuenta propia. Y en último lugar, tampoco necesitarán autorización los transportes funerarios. Las mudanzas realizadas por empresas especializadas no están liberalizadas, pero sí disponen de un régimen de autorizaciones no sometidas a contingente denominadas mudanzas CEMT. En cuanto a los requisitos para el otorgamiento de las licencias CEMT, con carácter general, se otorgarán a las empresas que ya dispusieran de las mismas en el 1 de enero del año anterior, salvo que las hubieran utilizado de forma incorrecta. Se entenderá que la autorización CEMT ha sido utilizada de forma incorrecta cuando su titular no devuelva debidamente cumplimentados los carnets de control de viajes que acompañan a la autorización o no haya hecho uso de la autorización. Por otro lado, los incrementos anuales de cupos de autorizaciones que se produzcan se distribuirán atendiendo a criterios de dimensión empresarial y viajes realizados a países no pertenecientes a la Unión Europea. Y para terminar con las autorizaciones, vamos a ver las cooperativas de transportistas
y sociedades de comercialización. Podrán optar a autorizaciones bilaterales y multilaterales de la CEMT con las condiciones: en primer lugar, se computarán los vehículos de los transportistas que tengan la capacitación profesional de transporte internacional. Segundo, se computarán como autorizaciones de transporte internacional propias de la cooperativa o sociedad de comercialización todas aquellas de que fueran titulares sus socios en el momento de incorporarse a la misma. Tercero, las autorizaciones asignadas a la cooperativa o sociedad de comercialización se atribuirán a los socios anteriores. Y por último, las cooperativas o sociedades deberán estar inscritas en el Registro General de Transportistas y ostentar la dirección en nombre de sus socios. Pasamos a continuación al punto 2, donde vamos a hablar del régimen de tránsito comunitario. Para el régimen de tránsito comunitario es importante conocer el convenio CMR. Este convenio se aplicará a todo contrato de transporte de mercancías por carretera realizado a título oneroso por medio de vehículos, siempre que el lugar de la toma de la carga de la mercancía y el lugar previsto para la entrega al destinatario, tal como están indicados en el contrato, estén situados en dos países diferentes, uno de los cuales al menos sea un país contratante, independientemente del domicilio y nacionalidad de las partes del contrato. Este convenio CMR no se aplicará a los transportes efectuados bajo la regulación de convenios postales internacionales, tampoco a los transportes funerarios ni a los transportes de mudanzas. En cuanto a las características del convenio CMR, en el caso de que el vehículo que contiene la mercancía sea transportado por mar, ferrocarril, vía navegable interior o aire en una parte de su recorrido sin ruptura de carga, este convenio se aplicará al conjunto del transporte. Y en cuanto a las personas por las cuales responde el transportista, a efectos de la aplicación de este convenio, el transportista responderá de los actos y omisiones de sus empleados y de todas las otras personas a cuyo servicio recurra para la ejecución del transporte, cuando tales empleados o personas realicen dichos actos y omisiones en el ejercicio de sus funciones. A propósito de la conclusión y ejecución del contrato de transporte, este contrato se constata por una carta de porte internacional. De todas maneras, la ausencia, irregularidad o pérdida de dicho documento no afectará la validez del contrato del transporte, que seguirá estando sometido a las disposiciones de este convenio. Además, la carta de porte se expedirá en 3 ejemplares originales, firmados por el remitente y el transportista. El primer ejemplar queda en poder del remitente, el segundo acompañará a la mercancía y el tercero quedará en poder del transportista. Y finalmente, cuando la mercancía a transportar deba ser cargada en vehículos diferentes o bien cuando se trate de diferentes clases de mercancías o de lotes distintos, el remitente o el transportista tienen derecho a exigir la expedición de tantas cartas de porte como vehículos hayan de ser utilizados o de clases o lotes de mercancías de que se trate. La carta de porte debe contener las indicaciones siguientes: A. Lugar y fecha de su redacción. B. Nombre y domicilio del remitente. C. Nombre y domicilio del transportista. D. Lugar y fecha de la toma de la carga de la mercancía y lugar previsto para la entrega. E. Nombre y domicilio del destinatario. F. Denominación corriente de la mercancía y del modo de embalaje, así como denominación generalmente reconocida de la mercancía si esta es peligrosa. G. Número de paquetes, sus marcas particulares y sus números. H. Cantidad de mercancía expresada en peso bruto o de otra manera. Y gastos relativos al transporte, es decir, el precio del mismo, gastos accesorios, derechos de aduana y otros gastos que sobrevengan desde la conclusión del contrato hasta el momento de entrega de la mercancía. J. Instrucciones exigidas por las formalidades de aduana y otras. K. Indicación de que el transportista está sometido, aunque no se haya estipulado lo contrario, al régimen establecido por el presente convenio. Además de las anteriores, la carta de porte debe contener las indicaciones siguientes:
A. La prohibición de transbordo. B. Gastos que el remitente toma a su cargo. C. Suma del reembolso a percibir en el momento de la entrega de la mercancía. D. Valor declarado de la mercancía y la suma que representa el interés especial en la entrega. E. Instrucciones del remitente al transportista concernientes al seguro de la mercancía. F. Plazo convenido en que el transporte ha de ser efectuado. Y G. Lista de documentos entregados al transportista. En cuanto a la documentación del transporte de mercancías peligrosas, si el cargador entrega al porteador mercancías peligrosas, habrá de especificar la naturaleza exacta del peligro que representan, indicándole las precauciones a tomar. En caso de que este aviso no haya sido consignado en la carta de porte, recaerá sobre el cargador o destinatario la carga de la prueba de que el porteador tuvo conocimiento de la naturaleza exacta del peligro que presentaba el transporte de dichas mercancías. Además, el portador que no haya sido informado de la peligrosidad de las mercancías no estará obligado a continuar el transporte y podrá descargarlas, depositarlas, neutralizar su peligro, devolverlas a su origen o adoptar cualquier otra medida que resulte razonable en atención a las circunstancias del caso. En estos casos, el porteador deberá comunicarlo inmediatamente al cargador, el cual asumirá los gastos y daños derivados de tales operaciones. Una vez comentado el convenio CMR, vamos a ver un poquito el paso de fronteras. El tráfico internacional de mercancías está sujeto a diversas obligaciones. La primera de ellas sería la tributaria, como es el de tarifas arancelarias y tributos como el IVA y otros impuestos especiales. También tiene obligaciones de información, como el suministro de datos para elaborar las estadísticas de comercio exterior. Y por último, tiene obligaciones de control, con finalidades de carácter sanitario, policial, de seguridad militar, de protección medioambiental o de política comercial. Además, estas obligaciones exigen el cumplimiento de una serie de formalidades y dan lugar a distintos documentos que, en ocasiones, deberá utilizar el porteador de las mercancías, por lo que su conocimiento le resulta imprescindible para realizar su trabajo con solvencia. A efecto de las obligaciones aduaneras se distingue entre importación y exportación y introducción y expedición intracomunitarias. En el primer caso, importación y exportación, para referirse a los intercambios comerciales con personas o empresas establecidas en un estado no perteneciente a la Unión Europea o que residen fuera de su territorio aduanero. E introducción y expedición intracomunitarias, refiriéndose a los intercambios dentro del territorio aduanero comunitario. Es importante tener en cuenta a estos efectos que no todo el territorio de los diferentes Estados miembros forma parte del territorio aduanero comunitario. En lo que se refiere a España, están excluidas Ceuta y Melilla, por lo que aquellas operaciones cuyo origen o destino sean estas ciudades se consideran importaciones o exportaciones. A continuación hablamos de los formularios para la declaración en aduanas. Tenemos el sistema Intrastac, el documento administrativo único o DUA y documentos especiales que acompañan en las mercancías. Comenzamos con el primero, el sistema Intrastac. Intrastac es una normativa europea que nace como consecuencia de la necesidad de conocer las estadísticas de comercio, consecuencia de todos los movimientos de mercancía, compra o venta que realizan todos los países miembros. Algunas características del sistema Intrastac es que está regulado por el reglamento número 638/2004 y por el reglamento 1901/2000. En cuanto al ámbito de aplicación, se aplica a todas las mercancías que circulen desde un Estado miembro de la Unión Europea a otro, y además establece la imposición de sanciones por incumplir las obligaciones. El siguiente formulario para declaración en aduana sería el documento administrativo único o DUA. Se utiliza en operaciones de intercambio de países de la Unión Europea con países terceros o en el caso de intercambios no comunitarios dentro de la Unión Europea. Además da información sobre el producto, también sirve de base para la declaración tributaria, debe acompañar a la mercancía para cumplir con las formalidades aduaneras. Este documento consta de 9 ejemplares numerados del 1 al 9 que se agrupan en series según la clase de operaciones de intercambio. 8 son de uso común
El número 9 resulta de especial interés para el transportista, pues se recoge la autorización para disponer de las mercancías expedidas por la administración aduanera, lo que le permite retirarle una vez cumplidos los trámites aduaneros. Y por último, en el caso español, el DUA se utiliza siempre en la entrada de mercancías procedentes de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, así como en todas las operaciones que se despachen desde dichos territorios. El DUA es el documento que se usa en todos los intercambios de mercancías no acogidos al sistema Intrastac, que sí requieren cumplimentar formalidades aduaneras. Y los últimos formularios para la declaración aduanera serían los documentos especiales que acompañan a las mercancías. En este sentido, el DUA irá acompañado de otros documentos que, según los casos, resulten necesarios para el despacho aduanero de la mercancía. En función de la finalidad de los mismos, podemos encontrar relativos al país de origen o destino de la mercancía, también pueden ser exigidos por el tráfico comercial, o relacionados con el propio transporte, o bien relativos al tipo de mercancía. En cuanto a los documentos relativos al país de origen o destino de la mercancía, tenemos el certificado de origen y el certificado de circulación. El primero acredita el país de origen de la mercancía y puede ser exigido por la administración del país comprador por motivos de política comercial. Y el certificado de circulación justifica que el producto procede de un país con el que la Unión Europea mantiene algún acuerdo de preferencia. Los documentos relativos al tipo de mercancía serían, primero, certificado de calidad y o peso, es exigido por el comprador para asegurar que la mercancía objeto de transporte se corresponde con lo acordado. También tenemos el certificado de exportación, que se usa en la Unión Europea para determinar las restituciones a la exportación que corresponden a determinadas operaciones. Certificado SOIVRE se aplica a una serie de productos alimentarios para garantizar que cumplen las normas de calidad y las especificaciones comerciales. También tenemos el certificado veterinario, que acredita que las mercancías de origen animal están exentas de determinadas sustancias nocivas. El certificado fitosanitario es un instrumento de control de plagas en relación con productos de origen vegetal. Y por último tenemos el certificado CITES, que se exige en el comercio de animales y plantas silvestres y de los productos que se obtienen de ellos para controlar el tráfico ilegal de especies con amenaza de extinción. Y los últimos documentos serían los exigidos por el tráfico comercial, que puede ser la factura o la lista de carga, y los relacionados con el propio transporte, como la carta de porte internacional o el seguro de transporte, que cubre los riesgos derivados del transporte de la mercancía. Hablamos ahora del tránsito aduanero. Los sistemas de tránsito aduanero consisten en trasladar unas mercancías de aduana a otra bajo control aduanero. Además, están concebidos para facilitar el movimiento de mercancías entre dos puntos del territorio aduanero o entre dos territorios aduaneros diferentes, simplificando los trámites de aduanas, aunque conservando la seguridad y garantías requeridas. El tránsito es un procedimiento aduanero sencillo y económico, ya que permite atravesar un territorio determinado sin pagar los derechos exigibles, necesitando solo, en principio, la liquidación de obligaciones de pago en el punto final de destino. En cuanto a las fianzas, el obligado principal, es decir, el transportista, debe estar cubierto por una garantía o fianza que asegura el pago de los derechos de aduana y gravámenes. Por lo tanto, el obligado principal tiene que presentar una garantía con objeto de asegurar la deuda aduanera y demás gravámenes que pudieran surgir con respecto a la mercancía. Las fianzas pueden ser de tres tipos: individual, a tanto alzado o global. La individual, su importe cubre el de los derechos e impuestos aduaneros que corresponden pagar a las mercancías que se transporten, un 35% del valor de las mercancías. Es válido para una operación. Las fianzas a tanto alzado es válida para una operación constituida por un fiador en una aduana de un Estado miembro en un acto único por el cual se le permite la emisión de títulos de garantía por un importe de 7.000 euros. En España, títulos emitidos por ASTIC. Y fianzas globales, válida para un número indeterminado de operaciones, se calcula dividiendo el valor de las mercancías transportadas por el obligado durante el año anterior a la petición por 24.
En la Unión Europea funcionan 4 sistemas de tránsito aduanero, que serían el tránsito comunitario, tránsito común, régimen ATA y convenio TIR. Vamos con el primero, el tránsito comunitario. Es el sistema utilizado desde 1968 para los movimientos de mercancías en régimen de tránsito entre los Estados miembros de la Unión Europea, Andorra y San Marino. Se aplica a las mercancías, en primer lugar, no comunitarias, sujetas a aranceles aduaneros y a otros impuestos de importación. También se aplica a mercancías comunitarias exportadas beneficiándose de ayudas o de restituciones a la exportación. También a mercancías comunitarias que deban pasar por el territorio de un país de la Asociación Europa de Libre Comercio, como son Islandia, Noruega, Suecia y Liechtenstein. Y por último, se aplica también a mercancías comunitarias con origen o destino en un territorio comunitario en el que no se aplica el IVA. El segundo sistema de tránsito existente en la Unión Europea sería el tránsito común, que es el sistema de tránsito utilizado por el transporte de mercancías entre los países de la Unión Europea y los pertenecientes a la Asociación Europea de Libre Comercio. Requiere como elemento fundamental de la constitución de una garantía por parte del operador que efectúa el tránsito para responder de sus obligaciones de pago de derechos aduaneros y otros títulos. La garantía puede ser individual o global para cubrir una o varias operaciones y se puede aportar mediante depósito en efectivo o mediante fianza de una entidad financiera. Y también se puede utilizar como garantía individual mediante fianza los títulos de garantía emitidos dadores autorizados. En España, ASTIC, que es la Asociación de Transporte Internacional por Carretera. El régimen ATA sería el tercer sistema de tránsito aduanero. Es un régimen aduanero utilizado para la importación temporal de mercancías, como equipos profesionales o materiales para exposiciones y ferias. Utiliza los denominados cuadernos ATA, expedidos por la Cámara de Comercio Internacional a las asociaciones garantes de los países firmantes. Cada cuaderno está cubierto por una garantía que asegura el importe de los derechos de importación y demás gravámenes que pudieran originarse. Y el último sistema de tránsito sería el régimen TIR. El TIR, es decir, Transportes Internacionales por Carretera, es un régimen de tránsito internacional basado en un convenio de la ONU puesto en práctica a nivel mundial en el marco de un partenariado público-privado. Desde hace más de 60 años, el TIR facilita y asegura los intercambios del transporte internacional por carretera. Gracias a él, los vehículos y contenedores de carga con precintos aduaneros pueden transitar por los países sin ser controlados en las fronteras. Y en cuanto a las aduanas, podemos distinguir 4 tipos. La primera sería la aduana de partida. Es aquella donde comienza la operación de tránsito comunitaria y señala el plazo al que debe presentarse las mercancías en la aduana de destino, que es de 2 semanas. También tenemos en segundo lugar la aduana de destino. Es aquella en que las mercancías deben ser entregadas y pone fin a la operación de tránsito comunitario. Aduana de paso sería la salida de la Unión Europea cuando el envío salga de esta Unión entre la frontera de un Estado miembro y un tercer país. Y la frontera interior es una frontera entre 2 países comunitarios. 5 son los objetivos del régimen TIR. En primer lugar, racionalizar los procedimientos de paso de fronteras. En segundo, cumplir las formalidades aduaneras a la salida y a la llegada y no en cada frontera. Tercero, garantizar el pago de tasas y derechos aduaneros. Cuarto, acelerar los intercambios internacionales y reducir los costes. Y por último, utilizar herramientas online gratuitas para la predeclaración y la gestión de riesgos. ¿Y cuáles son los actores que intervienen en el régimen del transporte internacional por carretera? Bueno, pues en primer lugar la Unión Internacional del Transporte por Carretera, o IRU, que pone en práctica el régimen TIR por mandato de la ONU. En segundo lugar tenemos las asociaciones miembros de la IRU, que expiden los cuadernos TIR y garantizan las operaciones de transporte bajo el régimen de transporte internacional por carretera. Acuerdan el acceso al régimen TIR a los transportistas en colaboración con las autoridades nacionales. En tercer lugar tenemos los titulares de los cuadernos TIR, que son los transportistas que efectúan operaciones de transporte internacional por carretera.
Cuarto lugar, intervienen las autoridades nacionales. Generalmente, las administraciones aduaneras acuerdan el acceso al régimen TIR a las asociaciones miembros de la IRU y a los transportistas. Y por último tenemos los órganos de las Naciones Unidas, que supervisan el régimen del transporte internacional por carretera y las reglamentaciones multilaterales de transporte a nivel mundial. Los pilares sobre los que se sustenta el régimen del transporte internacional por carretera son 5. Primero, seguridad de vehículos o contenedores. Segundo, garantía internacional. Tercero, cuadernos TIR. Cuarto, reconocimiento mutuo de controles aduaneros. Y quinto, acceso controlado. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona el régimen TIR. Las mercancías pueden atravesar las fronteras nacionales en camiones precintados, con una intervención mínima por parte de las autoridades aduaneras, ya que una vez hecho el despacho de las mercancías en origen, salvo excepciones, no tendrán que pasar controles en las distintas fronteras por las que transiten hasta llegar a la aduana de destino, donde se realizará sin problemas la importación de las mismas. Comienzo de la operación TIR. El vehículo, conjunto o contenedor se presenta a efectos de control en la aduana de partida o de entrada de tránsito, junto con la carga y el cuaderno TIR relativo a la misma. ¿Y cuándo termina la operación TIR? Pues cuando el vehículo, conjunto o contenedor, se presenta a efectos de control en la aduana de destino o de salida, junto con la carga y el cuaderno TIR. La certificación de la terminación deberá certificarse por las autoridades aduaneras sin demora, sobre la base de una comparación de los datos o la información disponible en la aduana de destino o de salida y la disponible en la aduana de partida o de entrada. Puede certificarse sin reserva o con reserva. Los hechos se indicarán en el cuaderno TIR en este último caso. En cuanto a los medios de transporte utilizados en el convenio TIR, todo vehículo de transporte por carretera debe reunir lo establecido en los anexos del convenio TIR relativo a condiciones previas, aprobación y certificado de aprobación. En cuanto a la aprobación de vehículos y contenedores, el convenio TIR estipula que las mercancías deben transportarse en vehículos de carretera o en contenedores cuyo compartimento reservado a la carga esté construido de tal forma que no se pueda tener acceso al interior una vez que éste ha sido precintado por las autoridades aduaneras, y que toda tentativa de infracción de esta disposición pueda ser fácilmente detectable. Además, si un contenedor o unidad de carga satisface las exigencias del convenio, las autoridades nacionales competentes facultadas para la aprobación o inspección expedirán un certificado de aprobación para los vehículos de carretera o una placa de aprobación para los contenedores. En principio, estos certificados serán reconocidos por todas las partes contratantes del convenio TIR. Algunas cuestiones sobre las mercancías en régimen TIR. Estas mercancías no estarán sujetas al pago o depósito de derechos e impuestos de importación o exportación en las aduanas de tránsito. Además, no estarán sometidas a inspecciones en las aduanas de tránsito, salvo que existirán sospechas de irregularidades. En cuanto a las aduanas, ya explicamos que existían diferentes tipos. Vamos a comentar cada una de ellas de nuevo. Tenemos la aduana de partida, que sería cualquier aduana de una parte contratante donde comienza el transporte TIR. El vehículo, su carga y cuaderno TIR se presentan en la aduana de salida, donde se comprueba la coincidencia de las mercancías transportadas con las declaradas, y se colocan los precintos que no se romperán hasta la aduana de destino. Se sella el cuaderno TIR y se arranca una hoja. En las aduanas de tránsito se comprueban los precintos, en la aduana de entrada a un país se sella y firma el cuaderno, y en la de salida del mismo país se vuelve a sellar y arrancar una hoja. La aduana de destino sería cualquier aduana de una parte contratante en donde finaliza el transporte TIR. En ella se rompen los precintos, se comprueban las mercancías y se anota el descargo sin reserva en el cuaderno, considerándose cancelada la operación. El talón resguardo del cuaderno TIR sirve de prueba de la entrega de las mercancías. Y una aduana de destino indicada inicialmente puede ser sustituida por otra aduana de destino. Y la aduana de tránsito es cualquier aduana de una parte contratante por la que un vehículo de transporte por carretera, un conjunto de vehículos o un contenedor
entra en dicha parte contratante o la abandona durante el transporte TIR. Las mercancías TIR no serán en general sometidas a inspección en estas aduanas. ¿Y cuántas aduanas se pueden atravesar en un transporte TIR? Bueno, pues los transportes efectuados al amparo de un cuaderno TIR podrán tener varias aduanas de salida y de destino, pero salvo autorización, las aduanas de salida deberán estar situadas en el mismo país, las aduanas de destino no podrán estar situadas en más de 2 países y el número total de aduanas de salida y de destino no podrán exceder de 4. Además, si hubiere varias aduanas de salida o de destino, las anotaciones relativas a las mercancías que cada aduana haya aceptado o tenido destinadas estarán claramente separadas unas de otras en el manifiesto. ¿Y qué sucede si se produce la rotura accidental de precintos? En principio deberán romperse estos precintos únicamente en la aduana de destino. En el caso de que fortuitamente en el transcurso del trayecto se rompa un precinto aduanero o se echen a perder o resulten dañadas mercancías, el transportista se dirigirá inmediatamente a las autoridades aduaneras que haya en las cercanías o, en su defecto, a otras autoridades competentes del país en que se encuentre. Dichas autoridades extenderán en el plazo más breve posible el acta de comprobación que figura en el cuaderno TIR. Y en caso de accidente que requiera el transbordo a otro vehículo o a otro contenedor, ese transbordo no podrá efectuarse más que en presencia de una de las autoridades a que se refiere el párrafo anterior, que extenderá el acta correspondiente. Ya hemos comentado anteriormente que uno de los actores intervinientes en los transportes TIR son las asociaciones garantes. Es la que está autorizada por las autoridades aduaneras de parte contratante para constituirse en fiadora de las personas que utilizan el procedimiento TIR. En España es ASTIC. ¿Y qué responsabilidades tienen las asociaciones garantes? Bueno, pues su responsabilidad ante las autoridades del país en el que esté situada la aduana de salida comenzará en el momento en que dicha aduana acepte el cuaderno TIR. En los países que interiormente atraviesen las mercancías, esta responsabilidad comenzará en el momento en que las mercancías entren en dichos países o cuando el transporte TIR se haya suspendido, en el momento en que la aduana en que se reanude dicho transporte acepte el cuaderno TIR. Además, la responsabilidad se extiende, además de las mercancías enumeradas en el cuaderno TIR, a aquellas que aún no estando enumeradas se encuentran en la parte precintada. Y también garantiza las operaciones que se realicen en su país por vehículos con cuaderno TIR extendidos o expedidos por asociaciones extranjeras. En cuanto a la documentación, tendríamos el cuaderno TIR y el certificado Agreement. En cuanto al cuaderno TIR, es expedido por asociaciones garantes, tiene un viaje de validez y se extiende un cuaderno por cada vehículo de transporte de cartera o contenedor, o un solo cuaderno para un conjunto de vehículos o para varios contenedores cargados en un solo vehículo o conjunto de vehículos. El certificado certifica que en el vehículo no puede introducirse ni extraerse mercancías sin romper los precintos de que está provisto y tiene una duración de 2 años. Y vamos a ver algunas características del cuaderno TIR. Las empresas de transporte que desean acogerse al sistema TIR deben obtener primero un documento aduanero armonizado internacionalmente, conocido como cuaderno TIR. Cada cuaderno posee un número de referencia único y cada par de hojas del cuaderno es utilizado por un país. El número de hojas indica el número de países que pueden ser transitados, incluidos los países de origen y destino. Por ejemplo, si un cuaderno tiene 14 hojas, son 7 los países por los que puede transitar con ese cuaderno. Además, cada cuaderno TIR puede usarse para un solo viaje. Una vez que el tránsito TIR haya finalizado, en la oficina aduanera de destino de la mercancía, se le devuelve al conductor debidamente visado. Las autoridades aduaneras deben inmediatamente confirmar la cancelación del cuaderno TIR de forma electrónica a través del SAFE TIR. Y por último, el cuaderno TIR se devuelve a la asociación por el transportista y esta, a su vez, se la devuelve al AIRU para su control final y archivo.